cuento de los borrachos, ¿no? Llegó un borracho a una cantina y dice, de aquí para acá, todos vayan y tienen a su madre, de aquí para acá se quedan. Y uno dice, óigame, yo no, que yo no me paso, que yo... Entonces usted no, ese es los de acá. Sí, no. Es el año de 1929 en que él tiene escasos 20 años e ingresa a la Academia de San Carlos a estudiar arquitectura. Y una de las escuelas más tradicionalistas, más refractarias a los cambios, es justamente San Carlos, ¿no? Entonces, bueno, Leduc no duda en apoyar el movimiento de la autonomía y, bueno, hacen que le pongan el famoso mote de El Ñero, ¿no? Era El Ñero, él como el underground, el periférico. Él renuncia a todo este mundo de lo simbólico, y después veremos que él precisamente lo logra, en aras de que amorosamente se recoja el hecho de que el habitante usuario es el objeto de su trabajo. Si se dedica uno, o te cae por buenas o por malas, una chamba de arquitecto sobre hospitales, tienes que preguntar a los especialistas y a los enfermos. Tienes que presentarle un interrogatorio sin que se dé cuenta, como conversación, sin que se dé cuenta de que lo estás examinando mentalmente, qué es lo que quisiera él hacer. En las condiciones de la máxima pobreza, por lo tanto, optimización, racionalización y extremo rigor profesional para no desperdiciar ni un centímetro cuadrado, ni un rayo de luz, ni un ladrillo. Este es un país pobre. La arquitectura debe de ser hacerle llegar a todos el bienestar posible. Encontramos un proyecto de una escuela en Manzanillo con una bandera anarquista en la fachada, contrario a la representación preciosista de los arquitectos, él lo hace con grandes pinceladas y colores wash, etc. Y en el examen profesional, estas cosas unidas a su bandera anarquista que coloca en la fachada, les ponen los pelos de punta a sus sinodales y por poco los reprueban, ¿no? Y fue un examen político más que un examen de arquitecto. No fue, del arquitecto les importó muy poco, ¿no? Y sin embargo, lo aprobaron porque la calidad del proyecto hizo que muchos de ellos dijeran, a pesar de las diferencias ideológicas, la contundencia de la obra. Le pedían que me corrieran por comunista. Algunos me corrieron, otros dijeron, no me importa, que se queden, ¿no? En el Seguro Social también, en el comité de escuelas también, en todo mi vida profesional, pum, pum, tenía yo la maldición de estos hijos de puta. En los años 30 se crea la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y Carlos Leduc, siendo arquitecto, se inscribe en ese frente para ofrecerse a hacer cualquier cosa. Él quería ir a luchar a España con un rifle ahí en el frente de, no sé, de la casa de campo para detener a los moros que entraban a Madrid y ya, ganar. Leduc no llega a España. El partido y la LEAR deciden que, como es el único del grupo que habla inglés, que es mucho más útil en el frente de los muelles de Nueva York, para impedir que las balas fueran cambiadas por sabotaje. Él se queda en los muelles de Nueva York, conoce a Sonia Rosenzweig, que será su esposa. Otra comunista norteamericana, hizo su familia. O sea, ese momento fue tan importante que él define ahí y regresa ya a México. Hacer la escuela donde ya había maestro, pero no había local. Cuando el maestro daba clase abajo de la fronda del árbol. Las escuelas, los hospitales, la vivienda, es a lo que Leduc se compromete y a lo que dedica su vida. ¿La ves?
él insiste mucho en incluir el estudio de la gráfica solar y la relación del medio ambiente. La inclinación del rayo del sol en el momento que es más intensa, a mediodía, que va a entrar, y por eso es este volado. Si la hago más larga, hay un momento en que quizás tapa toda la fachada. Y entonces Leduc empieza a hacer la siguiente exploración. Y si en vez de esa longitud enorme para tapar toda la fachada del sol, la parto a la mitad y la mitad que estaba afuera la pongo a la mitad del cuerpo, tengo 2 veces el mismo ángulo. Y si esa la parto a la mitad 2 veces, ya tengo 4 placas. Es como una persiana veneciana de esas que se ponen. Mira, con las persianas. Y esos son dibujos de él. Todavía hasta el detalle de la escala humana con su vestuario, ¿no? Sopla el viento huracanado que viene, entonces en los pantanos esto es así, golpea el aire y pierde velocidad. Y las cosas de abajo sirven para desviarlo, que ya no entre, por eso están inclinados. Y si esa pieza que está así inclinada, al llegar arriba se dobla, así. Y si al llegar abajo se dobla así, y queda casi una S, así, así y así. Y arriba pongo la otra, el sol pega en el plano inclinado, rebota en el de arriba y mete la luz adentro. Pero la deja libre. En Colima no ponía ventanas, sino le ponía vidrios. El edificio no le presenta el cuerpo al viento. Es atravesado. Y resistían el ciclón. Esa es una de las aportaciones más valiosas de Carlos Leduc. Pero además que no quedaban en las soluciones personales de él, sino que aportaba esas reflexiones. Era una manera de cruzarnos información y cruzarnos soluciones. La columna va a resistir terremotos. La circunferencia es la que tiene el mayor momento de inercia con la menor masa de material. Es la única que además no tiene ejes direccionales, sino convierte en fluido y continuo el espacio, si es que queremos hablar de composición arquitectónica, pese a que él decía que a él la composición solo en último caso. Mira, un chamaco corre aquí y pum, se golpea y en la misma forma lo resbala. En cambio está cuadrado y el niño no piensa otra cosa más que se golpeó duro. Pero si pensara diría, pendejo arquitecto que dejó estos postes para que se golpee uno a toda madre. Cosa que era más difícil en esa época porque la cimbra era más fácil hacerla con 4 tablones que la circular. Tanto que estas escaleras, las mías, estaban hechas para los niños. La piernita del niño se sube en lugar de subir esto, sube un pedazo chico, ¿no? Y la huella del niño también. Porque las normas de edificación hablan de peldaños no mayores de 19 centímetros, pero los niños chiquitos no pueden dar pasos de 19 y se mete, teniendo él 23 años, a medir niños mexicanos y a modificar las normas mundiales de antropometría para la arquitectura aplicables al campo de las escuelas. Tanto que un día un maestro, un director de una escuela de estas, me dijo, todo está muy bien, donde sí la jodieron son las escaleras. A ver, dígame por qué. Son muchas. No, ahora verás, es que todos nos tropezamos. Y digo, ¿quiénes son todos? Pues todos los maestros. Y le digo, bueno,
¿Cuántos maestros tiene? Pues tengo 10 maestros. ¿Y cuántos estudiantes? Pues tengo 500. ¿A quién le doy preferencia? ¿A 500 o a 10? Dice, ahora sí ya me jodió. Me dice, ya, tiene razón. Pasa por los jardines de niños, las escuelas técnicas, las primarias para el trópico, los edificios anticiclónicos. Trabaja brutalmente. Todas las escuelas que construyó en Tampico, en Veracruz, en Tamaulipas, etcétera, en Colima, que son maravillosas, pero digamos, solo ese hecho sería como para que Carlos Leduc justamente, y por eso tiene un lugar como en la historia de la arquitectura muy importante, ¿no? Si sacamos la cuenta de cuántos niños han pasado por esta escuela, ¿verdad? Si son 700 por año, imagínense en 50 años, ¿verdad? ¿Cuántos niños no han estado cursando aquí sus estudios? ¿Quiénes de sus abuelitos estudiaron aquí? Y aunque parezca extraño, un arquitecto que 10 años antes no aparecía en ningún libro de historia de la arquitectura, obtiene de golpe el reconocimiento más grande que da la academia, y es el cuarto arquitecto que recibe el premio. Lo habían recibido Pani, Del Moral, Yáñez, y el cuarto era Carlos Leduc. La aclamación fue impresionante cuando él contó su visión y su entereza. Él empezó diciendo que sí, por seguir siendo comunista, pues entonces que no le dieran el premio, porque seguía. Él era un hombre que estaba ligado a la arqueología, la antropología, la cultura mexicana. Entonces decidió hacer su servicio social porque era lo que había, con Alfonso Caso, en las excavaciones que se estaban haciendo en Monte Albán. Y entonces Caso se lleva a este grupo de jóvenes que estaban alrededor de él. Y bueno, muy en su estilo, alguna vez me comentó, no te he contado que yo fui el descubridor de la tumba 7, el tesoro de Monte Albán, ¿no? No, don Carlos. Reconociendo él con la honestidad que tuvo toda su vida, que él no hizo la hipótesis de dónde estaba ni que nada, él estuvo en el momento adecuado, a la hora adecuada. Sea cual sea, el caso es que los arquitectos jovencitos, los aprendices de arqueólogos, etcétera, abrieron un boquete. ¿Y qué hago? Chihuahua. Mira, sigue con cuidado, escarbando, sacando la tierra, a ver a dónde va a dar este agujero. Y bueno, pues como descubrieron una cámara, ahí. Siempre he sido flaco. Dice, a ver, mete la cabeza, si puedes. Sí, sí la puedo. Pues lo amarraron de las patas y lo metieron colgando a la cámara esta que habían descubierto. A ver qué ves. Y echamos una lámpara. Yo veo que brilla mucho. Brilla como oro, brilla como oro. Acababa de descubrir el tesoro más importante, el de la cara del dios de la muerte y todas estas figuras espléndidas de Cosijoesa y estas cosas del oro de Monte Albán. Sí, me agarraron mi mochila, tenía un sombrero de paja y invitado yo a algunos, no, estás de loco, caminas como mula, que quién sabe qué. Entonces me iba yo solo, pues que no había con quién. ¿Sí estás seguro de que lleguemos? Yo sí quiero seguir. Sí. Bueno, Pero vi cosas preciosas. Ese que me decía, ahora sí agárrese de la cola del caballo y bájese, para que el caballo lo guíe. Y ahí iba el caballo caminando la avenida, porque abajo veías el barranco tremendo, veías los bosques de la montaña, parecía que eran jardines con pasto y eran árboles enormes. Pero esos momentos no te los quita nadie, nadie.
pinches 90 años llegar allí, figúrate, no creo si no voy a estar a gusto. Salud, chingada. Así brindan los albañiles. Salud, chingada. Yo encontraba que el hospital de Huixtla en Chiapas era una de las piezas más sorprendentes de la arquitectura funcionalista o del racionalismo en México. Sigue siéndolo. Era un hospital tropical, moderno, con características locales, construido con nada de dinero, o sea, ya más simple era imposible, y que pasados los años tenía un gran mantenimiento. Por eso nos parecía que el autor de eso era uno de los grandes arquitectos de México, y era desconocido. Él participa proyectando hospitales, participa en estos programas y proyecta por lo menos uno muy importante que no llega a construirse en la ciudad de Uruapan. Y es muy importante porque paralelamente a la solución de José Villagrán para el Hospital de Cardiología, la historia oficial de la arquitectura dice que José Villagrán en ese hospital define el esquema del hospital moderno, ¿no? Bueno, en el mismo momento, si se revisan los proyectos de Uruapan, Carlos Leduc está haciendo exactamente lo mismo, pero él llega por otro camino, por el estudio de la óptima climatización de sus edificios, ¿no? Una carrera que no está señalada sino por obras vinculadas al proyecto de nación. Se ve la escuela, tiene 2 salas, ¿sí? Y luego la entrada de la escuela. Ah, ¿cuál es el nombre de la escuela? Eso sí no me acuerdo, no sé. ¿Usted fue el que la construyó? La hice al mismo tiempo que hice la escuela de Colima y van a celebrar 50 años de aquella. Con permiso, ¿eh? Por eso es que tiene que tener 50 años esto también. Aquí empieza la escuela. Mándeme. Y aquí empieza la escuela. Ah, no. Aquí están los salones. No, es que estaba rodeada por calles. Esa escuela estaba casi al lado del muelle de la ciudad de Manzanillo y además de las aulas, etcétera, incluía unas regaderas y un comedor público, haciendo extensiva la civilización no solo por medio de la escuela, en el lejano Manzanillo del año 30 entonces, ¿no? ¿Qué usted no sabe por aquí de una escuela que ocupa toda una manzanita y que está levantada así y que tiene el campo de juego cubierto por la escuela? No. ¿Qué lo que una escuela? Una escuela Que tiene 50 años. ¿No será kinder? No, por lo menos yo no la hice como kinder, era escuela primaria. Pero no se acuerda. Ha de haber sido la Juárez. ¿Eh? Ha de haber sido la escuela Juárez, la que estaba aquí. Ah, ¿y que ya la tiraron? Sí, pues esa estaba aquí. Son enfrente. aquellas fotos que están allá, miren. Esas son puras fotos antiguas. Sí. Esas son puras fotos antiguas. Mire, aquí se ve más clara la escuela. Yo creo que sí era. Déjeme ver si se ve acá puede que vaya otra. En la escuela de Donde se vea Manzanillo, mejor. él se propone, ¿qué sucede si construyo la misma escuela pero en el primer piso? Y la suspendo sobre postes, Mire, aquí está de frente manera la de escuela. dejar Esta. todo el terreno Si como no un se espacio acerca la luz, porticado. a ver si la puede ver mejor. No, esa no. Podía ser esta. Levantar el edificio 2 veces hacia arriba y dejar un piso abajo, esos 2 objetos enfrían la parte que está en sombra. Esa es. ¿Ves? Está toda la escuela, está levantada y abajo es el patio de juegos. De manera que el patio tenía aire acondicionado. Este es el hallazgo de Manzanillo, que después recoge, hay que decirlo, Juan O'Gorman en la escuela de Tampico, porque resultaba no solo sensato, sino enormemente importante. Estaba cubierto precisamente para provocar una zona de sombra, ¿no?
Y aquí está el malecón que te decía yo. Y el mar. Esta es. Pero esto ya lo tiraron. Sí. O por lo menos no está aquí ya. No. ¿Por qué no mejor les preguntamos a los niños? ¿Qué es lo que Leduc hubiera querido toda su vida? Pues, ¿por qué no los usuarios dicen qué dicen? Los niños dijeron: esta escuela nos gusta porque nunca hace calor ni hace frío. Nunca nos mojamos y tiene una luz en la que nunca hace calor. No, la tiraron para hacer otra cosa. Sí, la tiraron. Y la tiraron, no la remodelaron abajo. Decidieron tirarla hace tiempo para hacer un parque. Yo digo que 50 años es muy poco, pero pues aquí ya se hizo vieja, ¿no? No sé quién sea el arquitecto, pero cuando lo vea, si lo ve, felicítelo de mi parte. Hace 28 años recibí la dirección de esta escuela. Y hace 28 años no he usado el presupuesto de mantenimiento. ¿Saben lo que quiere decir esto en términos de arquitectura en el mundo? Nunca he usado el presupuesto de mantenimiento. Las columnas seguían pintadas por Leduc, los pisos seguían pavimentados por Leduc. Nada se había descompuesto. Estaba hecho a prueba de la vida. Y lo que ella me dice, al fondo de la escuela había una plataforma donde hacían juegos y teatro de los niños, ¿no? Esa es, no hay duda. Y la escuela estaba tan bien construida que tuvieron que traer trascabos, amarrarla con cadenas, para finalmente, en público de la gente y teatralmente, hacer que el edificio se viniera todos los postes a tierra y el edificio cayera estrepitosamente y retirarlo. Así, las escuelas más célebres de Carlos Leduc, patrimonio de la arquitectura del siglo XX mexicanos, han sido ominosamente destruidos. Es que México tiene muy mala memoria. Se hicieron 30,000 escuelas rurales en toda la República. Es cosas... la memoria en México es muy pobre. La escuela de Colima acaba de ser destruida. El terremoto fue muy severo, hubo grandes daños en la ciudad de Colima. No había ningún muro roto, nada, estrictamente una fisura en una columna por un problema de anillado. El gobierno del estado no solo demolió eso, demolió todas las escuelas de esa época y las sustituyó por escuelas nuevas. Son unos hijos de la fregada, porque la verdad era que las escuelas estaban al servicio del pueblo, y si había dinero para más escuelas, ¿por qué no hacen más escuelas y aumentan la matrícula? ¿Por qué tirar una escuela para volver a hacer una escuela? Y además la nueva escuela seguro mucho menos buena que la anterior, ya que la otra era la que obtenía estas distinciones, que son los verdaderos premios de la arquitectura. Ya falleció su señora, ya falleció él. La primera condición del arquitecto es crear la atmósfera, el lugar, la situación, para que la vida pueda hacer lo que le toca. ¿No es un bonito planteamiento del viejo Leduc? Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos,
ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor.